Bienvenidos al curso básico de Photoshop CC, episodio 30, máscaras de capa, parte 1. En este vídeo vamos a empezar a abordar otro de los pilares centrales de Photoshop, las máscaras de capa. Las máscaras de capa son un recurso que nos permiten ocultar parte del contenido de una capa o parte del efecto de una capa de ajuste de forma selectiva y, lo más importante de todo, podemos hacerlo de forma no destructiva, es decir, las máscaras de capa vienen a ser como si borrásemos parte de una capa o de una capa de ajuste, pero realmente no borramos ni perdemos nada y estamos siempre a tiempo de recuperar lo que hayamos ocultado más que borrado. Vamos a ver algunos ejemplos que nos ayudarán a entender cómo funciona este mecanismo tan útil de las máscaras de capa. Para realizar esta primera introducción voy a utilizar este documento tan sencillo que consta solo de dos capas, la capa 1 y la capa 2. Cada capa tiene el nombre de la capa escrito en la propia imagen para que sea más fácil y más inmediato identificar qué capa es cada una. Antes de entrar en las máscaras de capa propiamente dichas, permitidme que recordemos el único método que habíamos visto hasta ahora para eliminar selectivamente parte de una capa y poder ver lo que hay debajo, que era la herramienta borrador. Con la herramienta borrador yo puedo venir a la capa 1 y ahora pinto aquí con el borrador y puedo eliminar parte de esta capa para ver lo que hay debajo. Y ya veo en la miniatura de la capa que he abierto una especie de boquete. He eliminado el contenido que había aquí y lo puedo ver más claro si oculto la capa 2. Veo que se ve el típico patrón de cuadraditos grises y blancos que me indica que aquí hay transparencia o ausencia de contenido. Esto funciona, el hecho de usar el borrador para eliminar partes de esta capa, pero tiene evidentemente un problema, y es que si más adelante yo cambio de idea y quiero recuperar una parte de la capa 1 que está borrada, no voy a poder porque esto se ha eliminado permanentemente. Muy bien, pues voy a retroceder al estado inicial pulsando Control Z, Control Alt Z para mostrar cómo haríamos lo mismo con una máscara de capa. El primer paso sería añadirle una máscara de capa a la capa 1, que es la capa que en este ejemplo suponemos que contiene cosas que yo quiero ocultar. Para añadir una máscara de capa podría venir al menú capa y en máscara de capa decirle descubrir todo, pero casi nunca, por no decir nunca, lo haremos desde el menú. Es mucho más rápido hacerlo desde este icono que tenemos al pie de la paleta de capas. Cuando hago clic en este icono, como veis, ha aparecido una especie de recuadro en blanco a la derecha de la miniatura de la capa. Esto es la máscara de capa de la capa 1. Como podéis ver, esta máscara de capa está completamente rellena de blanco. Esto significa que se muestra todo el contenido de la capa 1. Las máscaras de capa siempre se expresan en colores blanco, negro o tonos de grises. El blanco significa mostrar, el negro significa ocultar y grados de gris intermedios serían como grados de transparencia, pero de momento, para no liarnos demasiado, nos ceñiremos al blanco y al negro, que de hecho son los casos más comunes. Enseguida vamos a pintar de negro en la máscara de capa, pero antes de hacerlo quiero que os fijéis en algo muy importante, y es que puede estar seleccionada la máscara de capa o la capa. Como veis, aparece una especie de pequeño marco que resalta uno de los dos elementos. Cuando estoy en la capa, lo puedo ver también en la pestaña del documento, capa 1 pone simplemente, y en cambio cuando vengo a la máscara de capa me pone capa 1 máscara de capa. No es lo mismo estar aquí y pintar aquí que estar aquí y pintar aquí en la máscara de capa. Por tanto, atención a qué tenemos seleccionado, ya que es una de esas cosas que fácilmente nos pueden volver locos si no le prestamos atención. Perfecto, pues como decía, vamos ahora a pintar en la máscara de capa de la capa 1. Para ello voy a venir en primer lugar a la herramienta pincel y como que quiero pintar de color negro voy a pulsar la X para intercambiar aquí el color frontal con el color de fondo y tener el color negro como color principal. Con la herramienta pincel tengo ahora una dureza del 100%, con botón derecho lo puedo comprobar. Insisto en que me encuentro situado en la máscara de capa y ahora empiezo a pintar. Y en principio parece que estoy haciendo lo mismo de antes, ¿no? Que estoy borrando el contenido de esta capa. Sin embargo, la diferencia es que si en cualquier momento yo cambio de idea sobre lo que estoy haciendo, puedo pulsar la X para volver ahora al color blanco como color frontal y
recuperar lo que teóricamente estaba borrado, porque realmente no estaba borrado, sino oculto. Si os fijáis aquí en la máscara de capa, podéis ver en la miniatura que representa lo que yo he pintado. Luego veremos una forma de ver más claramente el contenido de la máscara de capa, pero ya veis que va reflejando lo que yo haga aquí. Si ahora otra vez con el color negro pinto, por ejemplo, alrededor de la imagen, cuando suelte el botón del ratón veréis cómo se actualiza la máscara de capa para representar esto que acabo de dibujar. Y de nuevo lo que he dicho, si vuelvo al color blanco con la tecla X, puedo recuperar partes que estaban no borradas sino ocultas. Y esto nos dota de muchísima más flexibilidad que el borrador, porque yo puedo ocultar partes de una capa para hacer un montaje, una composición, lo que sea, y si más adelante encuentro cualquier fallo o tengo cualquier cambio de idea, es muy fácil corregir cualquier cosa que haya hecho, sobre todo si lo que quiero es recuperar una parte que estaba ya borrada o realmente oculta, que es lo que hacen las máscaras de capa, ocultar partes de la capa o de los ajustes. Ahora vamos a ver un ejemplo más práctico o más realista del uso de las máscaras de capa. Para ello voy a utilizar un caso que de hecho vimos en un vídeo previo. Tengo la imagen de este señor sobre un fondo vacío y debajo tengo otra imagen que en este caso es un andén de metro. Lo que hacíamos en este vídeo anterior, resumidamente, era venir a selección sujeto para seleccionar la persona. Por cierto que si no tenéis selección sujeto, porque es una versión más antigua, utilizáis selección rápida y lo hacéis más manualmente. Bueno, como decía, sea como sea, seleccionábamos al señor, ahora invertíamos la selección con selección invertir y ahora pulsábamos la tecla suprimir o borrar para eliminar todo esto y ya está. ¿Qué problema tiene esto? Pues que si luego encuentro defectos como por ejemplo el cuello de la camisa que no estaba del todo bien seleccionado, ya no lo puedo arreglar porque me he cargado los píxeles que iban aquí. Evidentemente en este caso podría hacer paso atrás hasta llegar a la parte de la selección y corregirlo, pero si ya he hecho más cosas en el documento es posible que esto no sea una opción y es por eso que nos interesa mucho más una fórmula no destructiva como lo es la que nos proporcionan las máscaras de capa. Así que voy a deshacer para volver al principio y vamos a hacer lo mismo pero con máscaras de capa. Lo voy a hacer de dos formas distintas porque creo que así se entenderá mejor cómo funcionan las máscaras de capa. Primero lo voy a hacer siguiendo un paralelismo más o menos con lo que hacíamos con el borrador y luego lo haré con el método que normalmente más se utiliza. Entonces, haciendo como decía un paralelismo con lo que hacíamos con el borrador, podríamos hacer lo siguiente. Vengo a fotocopia, le añado una máscara de capa en blanco con el botón de añadir máscara de capa, vengo a selección sujeto y ahora como que lo que querría es pintar de negro todo lo que no es el sujeto, vengo primero a selección invertir y ahora quiero rellenar de negro en la máscara de capa todo esto que está seleccionado. Para ello vengo a edición rellenar, elijo negro en este desplegable, acepto y quito la selección y como veis en la miniatura se me ha rellenado de negro toda la parte del fondo y es como si lo hubiera borrado, aunque realmente sigue estando aquí, porque si yo vengo al pincel y pinto de color blanco, como podéis ver, puedo recuperar el fondo original. No obstante, como decía, esta no es la forma más rápida de hacerlo. Voy a volver atrás para mostrar el método más común de añadir una máscara de capa cuando pienso hacer una selección. Se trata de lo siguiente: si yo pienso aplicar una máscara de capa que básicamente es el contenido de una selección, puedo crear primero la selección y luego cuando añada la máscara de capa, como ahora veréis, la máscara de capa automáticamente toma la selección como máscara. Es decir, no es lo mismo darle a este botón cuando no hay ninguna selección que cuando sí que hay una selección. Lo vamos a ver con el ejemplo muy claramente enseguida. Vengo otra vez a selección sujeto y me crea la selección del señor. Repito que si no tenéis selección sujeto, lo hagáis con selección rápida y ya está. Bueno, una vez tengo la selección, si yo ahora hago clic en este icono, me va a crear una máscara de capa que muestra de color blanco lo que esté seleccionado y ocultará de color negro lo que no esté seleccionado. Así que
No hace falta todo esto de invertir y rellenar. Simplemente con la selección de lo que yo quiero ver hecha, vengo al botón y se añade automáticamente la máscara de capa, como veis, con blanco en lo que estaba seleccionado y negro en lo que no estaba seleccionado. Dicho de otra forma, una máscara de capa es como una forma de conservar una selección que yo tenía aquí junto a la capa, y de esta forma siempre puedo modificarla pintando en blanco o en negro. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues ya lo he dicho antes, que siempre podemos modificar esta selección si más tarde nos damos cuenta de que tenía algún defecto. En este caso, por ejemplo, recordaréis que la parte de la camisa no quedaba bien seleccionada. Bueno, pues ahora lo puedo resolver muy fácilmente. Primero de todo me aseguro de estar en la máscara de capa, no en la capa. Vengo a la herramienta pincel y con una dureza del 100% me aseguro también de tener el blanco como color frontal porque quiero mostrar algo de esta capa. El blanco muestra, el negro oculta. Hago el pincel más pequeño y ahora pinto por aquí y, como veis, recupero esta parte de la camisa que no había quedado bien seleccionada, y con el mismo método puedo corregir cualquier parte que sobre o que falte en la máscara de capa en la selección que yo había hecho primero. Vamos a ver otra vez un ejemplo que ya vimos antes, pero esta vez lo haremos con máscaras de capa muy rápidamente. Tengo aquí esta imagen de este señor y debajo esta imagen de estas montañas, y lo que quiero es cambiar el fondo y quiero hacerlo utilizando una máscara de capa. Bueno, pues muy fácil. Vengo al señor y con selección rápida o con selección sujeto selecciono en primer lugar lo que yo quiero que se muestre de la capa actual, y una vez lo tengo seleccionado simplemente le doy al botón de máscara de capa y automáticamente, como veis, se ha añadido una máscara de capa que contiene la selección que yo había hecho previamente, y ya está, ya tengo hecho el montaje con estos dos pasos tan simples. A partir de aquí, por supuesto, podría perfeccionar la máscara de capa si detecto cualquier error. Por ejemplo, veo que aquí esta parte de la oreja ha quedado con un poco del fondo original. Tendría que ocultar esta parte de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues vengo a la herramienta pincel, me aseguro de tener el negro como color frontal, pulso la X y ahora con un tamaño lo bastante pequeño pinto por aquí, y como veis, cuando pinto elimino esta parte. Si me equivoco y pinto demasiado, ¿qué hago? Pulso la X para volver al blanco y recupero esta parte que sí que se tiene que mostrar. Y haría lo mismo en el otro lado. Vengo aquí con la tecla X color negro porque quiero ocultar. Oculto esta parte del fondo original que se había quedado pegada aquí. Control 0, comando 0. Y si hace falta seguiría perfeccionando otras partes o utilizando técnicas que todavía no hemos visto, pero que sirven para perfeccionar las máscaras de capa igual que perfeccionábamos las selecciones. Antes de terminar, una última cosa. Si queréis eliminar una máscara de capa, podéis hacerlo al menos de dos formas. Una opción es pulsar botón derecho y decirle eliminar máscara de capa, y con esto se elimina, o bien pulso control Z, comando Z, o bien arrastrar la máscara de capa al icono de la papelera, y con esto también se elimina la máscara de capa. Puede que en algún caso os aparezca un mensaje de confirmación, pero con los dos métodos podéis eliminar la máscara de capa si eso es lo que queréis. Bueno, de momento, por lo que respecta a este vídeo, vamos a dejarlo aquí. Ya me hago cargo de que para quien no conociera las máscaras de capa, puede resultar al principio muy confuso todo el tema de tener que fijarse en la máscara de capa, lo del negro, el blanco, si tienes una selección, si no la tienes. Al principio es un poco lioso, pero a la larga, como ya he dicho, es muy potente y muy útil, y no es tan difícil como pueda parecer al principio, aunque siempre hay que fijarse, porque incluso yo, que me lo sé de memoria, hay veces que me lío y tengo seleccionada la capa en vez de la máscara de capa, o te olvidas de que tienes el blanco o el negro. En fin, esto es normal, pero básicamente uno va cogiendo soltura a medida que utiliza las máscaras de capa, igual que ocurre con el resto de opciones de Photoshop. No olvidéis practicar, lo digo una vez más, porque es la mejor forma de que las cosas se vayan digiriendo y de resolver las dudas por uno mismo, aunque si tenéis alguna, dejadla en los comentarios y rezad para que tenga tiempo para responderlas, o si no, incluirlas en futuros vídeos. No olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal si os ha parecido interesante. Muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo.